Hoy, ¿pensar positivo o esperar en Dios? Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Seguramente se dirán, y con justa razón, que este verso es muy ambiguo, porque muchas personas que dicen tener fe aceptan sus creencias sin reserva, aún sin tener evidencias de lo que creen. Por ejemplo, algunos dicen, creo en Dios, y si se les pregunta por qué creen en Él, dicen que así lo aprendieron desde niños, y en casos así, no hay diferencia entre tener fe y ser una persona que todo lo cree. Lo que dice la Biblia por medio del apóstol Pablo en Romanos 10:17 es: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto quiere decir que, a diferencia de lo que algunos enseñan que la fe es un don de Dios, este versículo nos dice que la fe en Cristo como el Hijo de Dios solo se encuentra en aquellos que han oído primero la palabra de Dios y luego han creído. Porque la fe no es solo conocimiento intelectual, la fe también es el pilar de la espiritualidad y su significado es fuente de esperanza y herramienta para creer en el Evangelio por el que Dios nos ha de salvar. Sin embargo, a pesar que la Biblia nos da la definición de fe y cómo debemos de vivir nuestra vida, no falta quien arrogantemente, por creerse autosuficiente, nos invite a pensar positivo, llevándonos con ello a no reconocer nuestra necesidad de Dios. Y permítame decirles que esa idea del cambio de pensamiento no es nueva. Esa idea viene de tiempos muy antiguos y se presenta como la solución a cualquier crisis, problema o enfermedad. Pero eso delante de Dios es una herejía, y quienes la practican parece que no se dan cuenta que es una trampa del enemigo de nuestras almas, invitándonos a hacer a Dios a un lado y creer que con solo cambiar nuestro pensamiento ya la hicimos. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, y agradable y perfecta. Cuando dice no os conforméis a este siglo, está diciendo que no nos conformemos a este mundo. Es verdad que la Biblia enseña claramente que hemos sido creados para pensar, porque nuestra formación y el ambiente donde nos movemos influyen profundamente en nosotros, que imitamos desde la forma de vestir de los demás, hasta comer lo que nos gusta y hasta tener ciertos comportamientos. Y esto es por la influencia de quienes nos rodean. Por eso los genetistas dicen que cuando nacemos somos genotipos, pero cuando crecemos nos convertimos en fenotipos. Pero no solo eso, hay otros aspectos de la vida mucho más importantes. Por ejemplo, cuando niños aprendemos a que ciertas cosas están bien y otras hay que hacerlas a un lado porque pues definitivamente no están bien. El texto que acabamos de leer nos dice que hay aspectos de gran relevancia en nuestra vida que debemos de tomar en cuenta y preguntarnos, ¿para quiénes tienen especial significado las palabras de Romanos 12:2? Efesios 2, del 2 al 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo escribe a los cristianos, no le escribe a cualquier gente, le está escribiendo a los cristianos y nos anima a transformarnos y a dejar de amoldarnos a este sistema de cosas. Él se refería a las normas, a las costumbres, a la conducta y modo de vestir que caracterizaban al mundo romano de aquel tiempo. Y hoy el mundo es un lugar peligroso para los cristianos porque el espíritu del mundo está por todas partes. Primera de Juan 2:15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Día tras día nos vemos expuestos a los deseos, a las ideas, a los valores y normas morales de este mundo. Así que estamos en constante peligro de ser asimilados por él. Por eso tenemos muchas razones para seguir el consejo de Pablo de transformar nuestro entendimiento. Cuando estudiamos y aplicamos las enseñanzas bíblicas, comenzamos a crecer espiritualmente y lo reflejamos en los cambios que hacemos en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que realmente significa transformarnos? O sea, no solamente cambiar, dice, porque podemos decir que hemos mejorado, pero en esencia seguir siendo los mismos. Tal vez solo hayamos agregado, digamos, el lenguaje cristiano, pero no somos cristianos. Romanos 12:2 contrasta entre el conformarse exteriormente a las cosas de este mundo con ser transformados internamente por la renovación de los pensamientos mediante el poder del Espíritu Santo. Así que la transformación que debe efectuarse en el cristiano no se limita a dejar atrás la vida pasada con sus delitos y pecados, porque muchos no tienen ningún conocimiento de la Biblia y se esfuerzan por tener cambios en sus vidas. No sé si recuerden o ya lo hayan escuchado el estudio que tuvimos acerca de eso. Lo que significa transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que fue lo que escribió Pablo, es que aunque la mente se relaciona con la facultad de pensar, en la Biblia la palabra también alude a la actitud y la capacidad de razonar. Romanos 1 del 28 al 31. En su carta a los romanos, Pablo ya se había referido a personas que demostraban tener un estado mental desaprobado y que estaban llenas de injusticia, estaban llenas de iniquidad, de codicia, de maldad, de envidia, homicidio, contienda y engaño, y otras más características dañinas. Por eso se entiende que a quienes habían crecido en ese ambiente y se habían hecho siervos de Dios, los animara a transformarse y a rehacer o renovar su mente, su pensamiento, pero de sus malas acciones, que por supuesto son negativas, pero no cambiarlo de negativo a positivo. Por eso enseña en Efesios 4:31, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. La transformación del pensamiento se efectúa desde nuestro interior para reflejarlo en el exterior, y para hacerlo necesitamos algo que pueda atravesarnos hasta el fondo, llegar a lo profundo de nuestro corazón, y cuando aprendemos lo que Dios espera de nosotros según su propósito, nuestra reacción revela lo que tenemos en el corazón y nos hace conscientes de los cambios que debemos realizar para cumplir la perfecta voluntad de Dios, como nos dice Romanos 12:2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero eso solo es posible cuando vamos a la fuente de la vida, pues es ella la que nos cambia, tal como le enseña Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, o sea, la Escritura, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La clase de cambio que se produce en nosotros cuando Dios nos moldea es como la de un alfarero. Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Este texto enseña un aspecto en el que meditar, porque Dios no nos cambia físicamente. El trato que nos da no es físico, es espiritual. Y si nos dejamos moldear por Él, la transformación será interna, en lo espiritual, justo lo que necesitamos para combatir las influencias del mundo. Por eso es importante que meditemos en la palabra si queremos ser transformados, y preguntarnos si lo que nos están enseñando está de acuerdo con el espíritu contextual de la Escritura, o solo nos enseñan cosas religiosas y falsas, que eso sí, se oyen muy espirituales, pero que salen del corazón de los hombres y no de Dios, como parece ser la doctrina de la prosperidad y su enseñanza del pensamiento positivo. Créanme, seguir el consejo bíblico nos trae infinidad de bendiciones.
Colosenses 3, 9 al 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si somos capaces de entender todo el sentido de lo que la Biblia enseña y lo aplicamos, obtendremos la nueva personalidad cristiana que nos protegerá de las astutas trampas de Satanás. Por eso el apóstol Pedro nos recuerda en 1 de Pedro 1, 14 y 15, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Si nosotros hacemos todo lo que sea por dejar atrás las ideas, actitudes y comportamientos que tuvimos en el pasado y nos dejamos transformar por la Escritura, recibiremos muchas bendiciones y no precisamente por confesar o hablar o tener pensamientos positivos, sino por la fe en Jesucristo como manda la Biblia. Ahora, hay muchos que exageran en su optimismo. Hasta dicen que pensar positivo no falla, que lo que falla es nuestra actitud. Háganme reverendo favor cristiano. ¿Ustedes se imaginan a una persona desempleada viendo su condición como una oportunidad de superación personal o a alguien darle la bienvenida a la enfermedad para que su vida tenga un cambio? Por favor, díganme, ¿qué tiene que ver su positivismo con nuestra fe cristiana? Nada, absolutamente. Pero como les digo, esa idea de que lo que pensemos crea nuestra realidad no es nuevo. Lo que sí es que es tomado como un nuevo pensamiento dentro de la Iglesia de Cristo que crea, según sus maestros, una idea de confianza en la persona. Y yo pregunto, ¿a Dios dónde lo dejan? Porque es imposible que cualquier idea, por muy positiva que sea, cambie la circunstancia de nadie si Dios no lo tiene planeado. Por eso es muy triste ver cómo el Evangelio de la Prosperidad, con sus nuevos paradigmas de enseñanza, ha llenado mega iglesias con su doctrina del piensa positivo. Pero eso es porque muchos cristianos que escuchan esas falsas enseñanzas han confundido la fe con el pensamiento positivo. Y la fe no se trata de nuestra capacidad de superación personal con pensar positivo, sino tener la certeza de que lo que Dios nos dice se cumplirá. En cambio, la confesión positiva es un pensamiento mágico y la fe no es magia, porque la fe es conocimiento auténtico, aprobación de la verdad y sobre todo es confianza. Para nosotros como cristianos todo debe de ser cuestión de fe y nuestra fe no crea posibilidades como el pensamiento positivo. Eso es imaginación y es algo que en el día del juicio no nos podrá reprochar a quienes vivimos en fe y por fe, porque nosotros creemos en un Dios todopoderoso y soberano por medio de Cristo Jesús. Gálatas 1, 6, 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El evangelio de la prosperidad y el éxito ofrece salud, ofrece dinero, poder y paz interior aparente por la confianza, pero en sí mismos. Parece que el pensamiento positivo convierte a Jesús en el ballet parking celestial, que pone a Dios a nuestra disposición con solo pulsar el botón de la oración en nuestro momento de necesidad. Pero créanme, esto es magia, es brujería, es hechicería, no es cristianismo, no es fe. Y lo peor de todo es que es otro evangelio diferente. Y ya sabemos lo que significa, eso nos dice el texto, es anatema, es maldición. Con esto no estoy diciendo que pensar positivo, formar y hacer crecer nuestras creencias y luchar por lo que pensemos no es bueno para la salud mental y física. Lo que digo es que no debemos confundirnos porque no siempre se obtiene lo que desea. Vamos a ver Hebreos en el capítulo 11, el capítulo que habla de la fe. Vemos a verdaderos siervos de Dios, eso sí, para que vean, no como nosotros, que son guiados por su fe, lucharon por sus ideales y encontraron lo que deseaban, pero otros no hicieron realidad la promesa de Dios en sus vidas. Por eso el relato de Hebreos 11 es un tanto insólito, porque Dios sí promete,
Pero entonces, ¿por qué no siempre cumple? Por ejemplo, a Abraham Dios le prometió una tierra y una descendencia. En Hebreos 11, 8 y 9 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. En Hebreos 11:13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué tierra recibió Abraham? Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. A Abraham se le dio también la promesa de tener una descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo, pero tampoco vio el cumplimiento de esta promesa. Solo lo creyó que así sería, y así fue, y lo estamos viendo. Por eso pregunto, ¿ustedes creen que la fe siempre nos concede lo que deseamos? La respuesta es no. Y si la fe no nos concede todo lo que deseamos, ¿creen que la brujería de confesar positivo nos lo conceda? Claro que no. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros creemos en Dios con todo nuestro corazón y hablamos del cuidado, protección y provisión que tiene para con sus hijos. Pero eso no quita que pasemos por momentos difíciles, por incertidumbre, por dudas, que tengamos sufrimientos, necesidades, enfermedad e incluso la muerte. Romanos 8:37 nos dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, seguimos confiando en Dios porque el Señor nos acompaña y sus promesas no las obtenemos en la tierra, las tendremos en la eternidad. Y si nosotros recibimos lo que pedimos, somos vencedores. Pero si no lo recibimos y seguimos creyendo, confiando en Dios, aunque no nos dé lo que le pedimos, entonces somos más que vencedores. Además, Efesios 1:3 nos dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 3:16 y 17, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Eso significa que las bendiciones más importantes ya nos han sido dadas cuando creímos en Cristo. Por eso nosotros somos fortalecidos cada vez que pasamos por alguna tribulación. Hebreos 11:39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Órale, ¿qué dice este texto? Para colmo nos dice que aunque tuvieron buen testimonio, no recibieron lo prometido. Y créanme, ellos tuvieron mejor testimonio que muchos de nosotros. ¿Sí? Eso nos da una señal que la adversidad no es una consecuencia directa del pecado. Es decir, lo que nos pasa no tiene forzosamente que ver con lo que creemos de una forma exacta. No es como una multiplicación que ya sabemos que el resultado será exacto y se podrá comprobar. Pero creer que Dios me va a salvar de cualquier conflicto no necesariamente tiene que ser así. Lo que va a pasar es que me va a ayudar a vivir dentro del conflicto. Por eso el Salmo 46:1, ¿qué nos dice? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. No dice antes, no dice después, dice en, o sea, dentro de. Alguien puede creer que Dios le sanará de una enfermedad, pero muere. Podemos creer que emprendemos un negocio y que será fructífero, pero ver que es riesgoso fracasar. Y así como estos ejemplos puede haber muchos, y ninguna de las calamidades tiene que ver con que tengamos una fe pobre, escasa o insuficiente como nos quieren hacer ver, porque podemos tener confianza en que lo que esperamos será realidad, pero puede ser que algunas veces lo obtengamos y otras no. Por eso el apóstol Pablo nos da una palabra reveladora en el texto de Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
Esto es lo verdaderamente importante. Somos del Señor independientemente de lo que ocurra a nuestro alrededor, porque aunque declaremos, hablemos, confesemos, decretemos positivo, si Dios, que es soberano, no lo permite, simplemente no será. Lo único que obtendremos es que Dios no nos tome por sus hijos por hacer cosas que Él sencillamente no ha mandado en su palabra, y pensar o hablar positivo para obtener las cosas, Él jamás lo enseña en su bendita palabra, por lo menos en el contexto que lo enseñan. Lo que sí tenemos que hacer, en lugar de andar enseñando cosas que la Escritura no ordena, es involucrarnos en la proclamación del único Evangelio de Jesucristo, haciéndolo por fe, en la confianza de que Dios es el que transforma vidas por la acción de su palabra. No de la nuestra, ni de que andemos confesando positivo, y del Espíritu, por supuesto. Segunda los Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Quizás veamos milagros, otras veces no, que por cierto los cristianos verdaderos no los necesitamos, porque por fe andamos y no por vista, dice el texto. Lo que además no importa, porque estamos haciendo lo que debemos y dejaremos que Dios, que es soberano, haga lo que bien le parezca. Así que Dios da a todos los cristianos la fe para su andar cristiano y que sean una alegría y estímulo para los demás. Lo que la ciencia no puede contestar, la Biblia puede y realmente contesta. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Lamentablemente, la Biblia dice que el hombre sin Cristo no puede ser bueno por sí solo, y que el único bien en nosotros es Jesús. Por eso el intento de impresionar a los hombres a través de palabras y enseñanzas que Él no dejó en la Escritura es incorrecto a la luz de la palabra, de la Biblia. Por eso, si queremos mejorar nuestra vida y hacer cambios positivos, no lo hagamos pensando positivamente, porque eso solo lo lograremos teniendo una relación con Cristo. Además, el repetir pensamientos positivos no es la clave de cambiar las circunstancias de la vida de alguien. Es decir, el pensamiento positivo puede ser necesario para la salud personal, pero no nos confundamos, no es una varita mágica que nos hará llegar a donde nos propongamos, guiados por una fe irracional y una confianza desmesurada. A veces alcanzaremos la tierra prometida, y otras veces nos quedaremos en el camino mirándola de lejos, pero Dios seguirá siendo digno de confianza, porque lo que no nos permita conseguir en esta vida, nos lo dará en la vida venidera, de manera que la promesa de Dios es verdadera y trasciende el tiempo presente. Así que por favor, olvídense de andar mandando que piensa positivo y lo tendrás. Di que lo vas a tener y lo vas a tener, porque eso son puras mentiras. Sígueme en YouTube como La Sierva de Jesucristo. Si te gustó, dale like para que más personas lo escuchen, suscríbete y si haces clic en mi nombre, aparecerá la lista completa para que me sigas escuchando. Amén. Regáleme un like y comparta para que más personas puedan escuchar. Aprovecho para agradecer a quienes están agregando cada día a nuestro canal y les envío un abrazo de corazón. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarlos en nuestro jueves de estudio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.